¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿O quieres que te cuente? Parece mejor una sesión. Bueno, os he dejado, antes de comenzar os quiero invitar que os he dejado, ahí tenéis información de los eventos de este fin de semana, que es un fin de semana muy completo de eventos. Tenemos el viernes una conferencia de entrada libre en la escuela sobre la interpretación de los sueños. Que En Madrid, ¿verdad? En Madrid, sí. En la sede... Es que no veo muy bien, pero me parecía que ponía princesa. En la sede del Grupo Cero, pero si no podéis ir a Madrid se puede hacer online en esta dirección. Os podéis dar de alta y entonces os llega el viernes, un ratito antes de la conferencia, os llega el mensaje para que os podáis conectar y entrar en la sala virtual. ¿Vale? Sobre la interpretación de los sueños, el viernes. Y después de esta conferencia nos vamos al concierto de Clémence Lonis a las 8:30 el viernes en la Escuela de Música Creativa, en Madrid también. Que Clémence Lonis canta canciones de Miguel Óscar Menasa, poemas de Miguel Óscar Menasa, ella los mismo del otro, ¿no? Sí, que ahora vamos a ese. Ella los musica muy bien y los canta fenomenal, con una voz preciosa. Entonces, el viernes a las 8:30 vamos a disfrutar del concierto de ellas, entrada libre, gratuita, y estáis todos invitados. Y el sábado tenemos un súper recital que os recomiendo a todos, el acto grande del fin de semana, el recital del poeta Miguel Óscar Menasa, que se llama Otro destino para los hombres. Vamos a leer poesía de Menasa, lo va a leer el propio Menasa. Y os lo recomiendo total, y además os invito especialmente porque voy a celebrar mi 41 cumpleaños. Sí, habrá pues un vinito español, unos canapés, etcétera, etcétera, así que estáis invitados y será un placer que podáis venir. Gracias. Y a todos ustedes también. ¿Es a las 7, el sábado a las 7. El sábado a las 7. Eso es. Yo justo festejo el cumpleaños de mi nietito el sábado. Ay, la abuelita. ¿Viste? Sí, justo mi hija se dice sábado y domingo y me dijo que lo hacía el sábado. Está lindo. Bueno, y entonces vamos al tema de hoy, que es un tema muy interesante, que es el de depresión y enfermedad orgánica. Vamos a ver cómo se relaciona, ¿no? Bueno, la depresión, ya hemos hablado un montón en el curso acerca de la depresión y de esta estructura y qué la caracteriza, ¿no? Pero hay distintas formas clínicas de la depresión, ¿verdad? Y hasta hay una que tiene síntomas muy corporales, que a veces confunde a los médicos y la diagnostican como una enfermedad médica porque está enmascarada, ¿no? Y tiene efectos en el cuerpo, pues del tipo dolores torácicos, dolores osteoarticulares, alteraciones del ritmo intestinal, cefaleas, etcétera, que confunde mucho al diagnóstico médico. En psicoanálisis estas estructuras depresivas sabemos que suelen venir combinadas, son mixtas, viene combinada con ansiedad, ¿no? Depresión y ansiedad. Y entonces la neurosis de angustia, la neurosis de ansiedad es la que genera generalmente los síntomas corporales en esas estructuras mixtas. Pero vamos a ver también cómo en la depresión ya hemos hablado de la culpa también, ¿no? La culpa que tiene el deprimido. Es decir, en la depresión hay una gran cantidad de culpa. Y entonces, ¿esto qué es la culpa? La culpa es ese sentimiento que nace por la tensión entre el yo y el superyo, ¿no? Hemos visto que en la depresión el sujeto, para no perder al objeto perdido, para no aceptar que el objeto ya no está, lo que ha hecho ha sido identificarse con él e incorporarlo en su propio yo, ¿no? Y entonces veíamos como el super yo ahora se toma toda la venganza contra el yo, porque realmente el super yo se querría vengar del objeto que lo ha abandonado, que se ha ido, o que se ha muerto, o ese ideal perdido, se querría
querría vengarse contra ese objeto, pero como ahora el objeto está introyectado, está en el yo del sujeto, pues entonces el super yo toma toda su venganza contra el yo, contra el propio sujeto. Tanto que decimos que hasta puede llegar a suicidarse el melancólico, ¿no? Que cuando se suicida exactamente no se está suicidando, que es un asesino tímido, porque está matando al objeto con el que se ha identificado. Pero como ahora está en su yo, pues se mata. Un asesino tímido. Bueno, entonces ahí vemos cómo esa culpa del sujeto le lleva a asumir el castigo al deprimido. Realmente el yo se presta al castigo que le hace el super yo, lo que se cree merecedor de ese castigo, porque como es el objeto perdido con el que se ha identificado, se cree merecedor y entonces se expone al castigo del super yo. Y de ahí las críticas esas que se hace el deprimido de no sirvo para nada, soy una mierda, no sé qué, las autoacusaciones que se hacen, ¿no? Que es lo que caracteriza a la depresión y lo diferencia del duelo. Esas críticas y esas autoagresiones. Pero entonces el componente destructor, la pulsión de muerte, ahora va a ser tomada por el superyo, ¿no? Se arroga el derecho de destruir al yo, el superyo. Acumula toda la pulsión de muerte. Y puede llegar, como hemos dicho, a dar muerte al yo por medio del suicidio. O también puede suceder que el yo se escape del poder del superyo a través de la manía, como hemos visto en el trastorno bipolar, que eran fases cíclicas de manía, depresión, manía, depresión. Y en la fase de manía se caracterizaba ¿por qué? Pues porque el yo consigue liberarse de la opresión del superyo. Entonces toda esa energía que estaba ahí reprimida bueno, pues aflora y entonces el maníaco se pone a hacer actividades de todo tipo, viajes, se anota un montón de actividades, hace gastos económicos que luego no puede pagar y además después de la fase de manía viene otra fase de depresión y otra vez se hunde en el pozo, ¿vale? Entonces es la forma en que el yo a veces escapa del superyo. Entonces, hemos dicho que el superyo se apodera de toda la pulsión de muerte. ¿La pulsión de muerte qué es? Lo hemos visto en algún curso ya anteriormente, que está en YouTube, en el Más allá del principio del placer. Pero la pulsión de muerte viene a ser una energía que hay en el aparato psíquico junto a la pulsión de vida, ¿no? La pulsión de vida sería lo que nos lleva a unirnos con las otras personas, la libido, ¿no? El amor, lo que nos lleva a unirnos en parejas, lo que nos lleva a unirnos en grupos, en comunidades. Eso es por amor. Sin amor nadie se uniría a nadie y entonces la especie no podría reproducirse. El amor es un sentimiento de la especie. Entonces la libido, el amor nos une a otras personas. Pero ¿qué pasa? Que también es necesario que esté la pulsión de muerte, porque todo amor, todo amor, todo amor te lleva a darte un beso con tu enamorado y te tiras 1 hora, 2 horas, 3 horas en el beso y te mueres asfixiado, ¿no? Es decir, todo amor sin puntuación mata. Entonces, la pulsión de muerte viene a ser la puntuación, los límites, ¿no? Límites. Vale, nos damos un beso, pero a los 5 minutos puntuamos y separamos las cabecitas para poder respirar, ¿vale? Puntuación, ¿no? Una pareja que está todo el tiempo junta, pegada y que se olvida del mundo y no va a trabajar y tal, también se muere de hambre, ¿no? Entonces se tienen que ir a trabajar cada uno, o sea, puntuación trabaja para la vida, pulsión de muerte trabaja para la vida. Siempre van unidas, o deberían ir unidas. En la salud van unidas. Es como el yin y el yang de las filosofías orientales. Las dos juntas trabajan para la vida. Cuando se separan, ahí vienen los problemas. Porque toda pulsión de vida es manía y lleva a la muerte, y toda pulsión de muerte es depresión y lleva a la muerte, ¿no? El superyo se apodera de la pulsión de muerte y mata al yo. Es decir, la difusión de las pulsiones produce enfermedad y muerte. Entonces, la pulsión de muerte es tratada por el sujeto psíquico de diversos modos. Una,
hay una parte de la pulsión de muerte que queda neutralizada entonces por la pulsión de vida. Como van combinadas, las dos trabajan para la vida y queda neutralizada la pulsión de muerte. Hay otra parte de la pulsión de muerte que se deriva hacia el exterior, hacia los otros, en forma de agresión o de pulsión de destrucción del otro. Dirijo toda mi agresión, mi agresividad contra el otro. Eso es también pulsión de muerte hacia el exterior. Y hay una tercera parte de la pulsión de muerte que continúa libremente en el interior del sujeto. Y es la autodestrucción necesaria para la vida. Es decir, hay una cantidad de autodestrucción que es necesaria para la vida. Pero ya, si nos pasamos de cantidad de autodestrucción, te matas, ¿no? Pero hay una dosis de autodestrucción. Todo, como decimos siempre, en el psicoanálisis todo es necesario para la normalidad y para la salud. Todos los mecanismos están, pero cuando hay una cosa de cantidad, una exageración, aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, esa pequeña dosis de autodestrucción necesaria para la vida se pone de manifiesto en las células. Hay células que deben morir para que el organismo siga viviendo, que se autodestruyen, se suicidan, ¿no? Y se matan esa célula, pero en favor de que el resto del organismo siga viviendo. Bien. Por otra parte, hablando de depresión y angustia, la angustia, ya dijimos que la angustia es un sentimiento, es una señal frente a un peligro exterior o un peligro interior. Un peligro exterior, por ejemplo, viene un animal fiero que te va a atacar, ¿no? Entonces sientes angustia y sales corriendo, escapas del peligro exterior, o te paraliza y te come el animal, ¿no? Si hace demasiado. Pero si no, sales corriendo y huyes. Pero cuando proviene de un estímulo interior del propio aparato, no se puede huir de la angustia. Y hasta puede llegar a generar una neurosis de angustia. En la depresión, cuando hay angustia, se debe a que el yo del sujeto, en lugar de sentirse amado por su super yo, que sería lo normal en una persona sana, que el super yo tenga una función protectora, porque es la internalización de las figuras parentales, de los padres y de sus subrogados, ¿no? Entonces cuida del aparato psíquico. Pero claro, cuando en la depresión vemos que el super yo ataca al yo, el yo no se siente amado por el super yo, más bien se siente perseguido por el super yo, se siente agredido por el super yo, ¿no? Y entonces ahí aparece esa angustia, porque es similar a la angustia infantil. Cuando el niño se siente abandonado por la madre, ahí siente angustia el niño, porque es toda su protección, es todo su cuidado, ¿no? Entonces cuando el yo se siente abandonado por el super yo, agredido por el super yo, pues aparece también esa sensación de angustia en la depresión angustiosa. Bueno, y dicho esto vamos a pasar a la relación entre depresión y enfermedad orgánica. La enfermedad orgánica, es decir, la enfermedad del cuerpo, es una consecuencia posible de la depresión. La enfermedad orgánica cumple 3 características. Una, que tiene una implicación somática, corporal, afecta al cuerpo. 2, que ha sido precedida por una depresión. Antes de la enfermedad orgánica había una depresión. Y 3, que está mediada por el sistema inmune, el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Y mediada cómo? Mediada porque hay una inmunodepresión. El sistema inmunológico se deprime. Es como son 2 caras de una misma moneda, realmente. Cuando el sujeto psíquico se deprime, cuando aparece una depresión, una inhibición de todas las funciones vitales de la persona, le deja de interesar y salir con las amigas, ya no va al gimnasio, no puede ir a trabajar, no puede amar, se queda nada más que detenido en esa cosa narcisista, ¿no? Del melancólico, toda su libido retenida en torno al objeto perdido con el que se ha identificado.
Pero también no son esas las únicas funciones anímicas que se deprimen, también se deprime su sistema inmunológico, como la otra cara de la misma moneda. Es como la cara psíquica y la cara orgánica del mismo fenómeno. ¿Vale? Entonces, ¿el sistema inmunológico qué es? Es el sistema de protección del organismo frente a agentes externos potencialmente dañinos para el cuerpo o frente a agentes internos potencialmente dañinos para el cuerpo. Vale. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad orgánica, pero cuya base es una depresión, antecedida por una depresión psíquica. Entonces, la cara psíquica sería el desinterés por el mundo exterior, la autodenigración moral, insomnio, reducción del apetito, etc. Y la cara orgánica sería la depresión del sistema inmunológico. Es importante esto, no es que todos los pacientes que tengan depresión van a producir un cáncer. No es eso. Ni todos los que tienen cáncer es por una depresión. A veces tampoco, claro, son otras estructuras clínicas las que lo pueden producir. Pero muchas veces el paciente que llega a tratamiento con un cáncer, cuando hacemos su psicoanálisis, la reconstrucción de lo que le llevó al cáncer, está la depresión. Efectivamente, no el 100% de las veces, porque a veces que ha sido otra estructura, hasta una histeria puede producir un tumor, un cáncer, ¿vale? Pero un alto porcentaje está antecedido por una depresión. Porque es una cuestión de economía libidinal, ¿no? Hemos visto que en el deprimido lo que hay es que la libido, ¿no?, que estaba puesta en el objeto perdido, se ha recogido del objeto perdido y se ha puesto en el yo. Ha pasado de ser libido objetal a ser libido narcisista. Y además, el sujeto tiene una dificultad para sustituir, ¿no?, para encontrarse otro novio, para buscar otro trabajo. Se queda melancólico ahí, nada más que añorando al objeto perdido, identificado con el objeto perdido, no puede sustituir, ¿no? Entonces, toda la libido se queda secuestrada en su yo. Hay un estancamiento libidinal y eso enferma, porque la libido está hecha para estar en movimiento, rodeando objetos y volviendo al yo, rodeando objetos y volviendo al yo, poniéndola en actividad y volviendo al yo. Y eso es lo que enriquece al yo. Cuando se queda estancada en el yo, enferma el sujeto. La depresión acapara toda la energía del sujeto. ¿Vale? Pero en ese intento, porque eso es muy doloroso. El estancamiento libidinal produce un profundo dolor psíquico en el melancólico, porque el melancólico tiene dificultad para elaborar tanto los estímulos psíquicos como los estímulos somáticos por vía somática, lo elabora todo por vía psíquica. Entonces, ese estancamiento libidinal le produce un gran dolor psíquico. Así que, ¿qué solución encuentra el melancólico? La enfermedad orgánica. Porque la enfermedad orgánica ya es un intento de solución, porque es una manera de movilizar la libido, pero la lleva el cuerpo, hace una enfermedad del cuerpo para movilizar esa libido. Es como lo que decíamos, una cuestión de economía libidinal, de distribución de la energía psíquica. Claro, por eso que el psicoanálisis, que tiene como efecto inmediato la movilización de la libido, en el psicoanalizando previene el desarrollo de enfermedades orgánicas y también de enfermedades psicosomáticas. Para diferenciar entre la enfermedad orgánica y la enfermedad psicosomática, aunque no vamos a profundizar aquí en la psicosomática, pero la enfermedad orgánica viene precedida de una depresión y la enfermedad psicosomática viene precedida de una neurosis de angustia, de una neurosis actual, que puede ser la neurosis de angustia o neurastenia. ¿Vale? Son estructuras clínicas diferentes. Y la diferencia va a estar en cómo hablan, no es igual como habla un deprimido, un enfermo orgánico, de cómo habla un
un neurótico de angustia o un psicosomático. Ahí está en la escucha del psicoanalista para poder hacer el diagnóstico diferencial. En el caso, Virginia, de los niños pequeños y tal que nacen o con 2 o 3 años con cáncer, ¿eso como es de una depresión de la madre o...? Claro, tiene que ver con la, no sé si exactamente una depresión, hay que ver en cada caso si es una depresión o si es otra estructura, pero tiene que ver con los padres, sí, con la madre y con el padre. Complejos, son casos complejos porque requiere de la implicación de los padres. Si tú ves decir a un padre que tiene un niño pequeño con cáncer, que de alguna manera está implicado su psiquismo en eso, muy difícil No se lo creerán, de entender, supongo, ¿no? No se lo creerán cuando se le dice a un padre que por su culpa... Claro, no, tampoco es su culpa como una cosa consciente, sino que está implicado, porque el niño todavía no tiene psiquismo, ¿no? No, pero, bueno, o sea, Hasta cierto, incluso cuando nace el niño no tiene su sistema inmunológico completamente desarrollado. Es el de la madre el que le protege. ¿No? Que hay todavía elementos que tiene que ingiere a través de la succión de la leche materna. Son para la total producción de su sistema inmunológico. Sí, pero sí, ahí están implicados los padres y son casos que hay que, con el análisis también, hay que psicoanalizar a los padres. pero no siempre, ¿no? En los casos de niños enfermos, sí. ¿Eh? Bueno, entonces, tanto en la enfermedad orgánica como en la psicosomática, lo que hay en los dos es una alteración comprobable del órgano, hay una lesión del órgano. Bueno, entonces, ¿cómo da paso en ocasiones, porque no es siempre, la depresión a una enfermedad orgánica? ¿Cómo se pasa de ser una depresión a dañar el cuerpo? Bueno, vamos a mostrarlo hablando de la neurosis de guerra. La neurosis de guerra es una neurosis traumática que se produce cuando los soldados van a la guerra. Y lo que se ha observado en los soldados es que cuando son heridos en la guerra, una bala o yo qué sé, cuando tienen una herida, tienen menos probabilidades de contraer neurosis. Cuando no han sido heridos, tienen más probabilidades de contraer neurosis. ¿Por qué? Porque la herida tiene esa capacidad de influir en la distribución libidinal, en la economía libidinal. Porque al estar la herida, hay una gran cantidad de energía psíquica que hace contracatexis para curar esa herida. Hay un montón de libido que se queda en la preocupación de la herida, se estará curando, no se estará curando, va bien, no va bien. Entonces esa energía psíquica se le resta a la producción y al mantenimiento de la neurosis. Es por una cosa de distribución libidinal. Pero ¿qué pasa en la depresión, en la melancolía? Como ya hemos visto, que hay una rigidez de la libido, que la libido no se quiere mover, está adherida al objeto perdido con el que se ha identificado, el melancólico, y no se puede mover de ahí, hay una rigidez, no puede sustituir, elegir otro objeto, ¿no? Poner la libido en otro objeto, está estancada a ese fragmento del yo con el que se ha identificado. Y entonces, ¿qué hace el deprimido? Porque eso hemos dicho que le produce dolor. Con tal de movilizar esa libido de alguna manera, se enferma el cuerpo. Como un intento de solución. Muy costoso, obviamente. Entonces se ha observado como, por ejemplo, un paciente con depresión, cuando es diagnosticado de una enfermedad grave, mejoran los síntomas de la depresión. En vez de hundirse. Claro. Pues Efecto entonces paradójico. habría que dar al revés. Claro, pero no. Eso es como lo pensaba antes la medicina. Pensaban que la depresión aparecía cuando le comunicaban la mala noticia a la persona. Tiene usted cáncer, y ahí se deprimía. Sí.
pero ahora ya se sabe que no, que es la depresión está antes del cáncer. Es decir, la persona tiene que estar deprimida para poder producir el cáncer. Y entonces cuando le dan la noticia, ¡ay!, mejoran los síntomas de la depresión porque esa cuota de culpa que está pagando, ¿no?, en la depresión, está pagando una cuota de culpa con el castigo del super yo y el yo que se brinda ese castigo. Entonces, al enfermarse físicamente, paga esa cuota de culpa y ya se puede mejorar psíquicamente. Otra manera de salir de la depresión que se ha observado es o a través de la ruina económica, que también es una manera de pagar la culpa, ¿Sí? claro, o a través de un matrimonio desgraciado. Otra manera de pagar la culpa. ¿Ves? Pero claro, son soluciones Un poco un drásticas, poco ¿no? drásticas, porque vale, sí, mejor ahí, pero o sea, consigue movilizar su libido y pagar por su culpa inconsciente, pero a costa de pues, toda la vida desgraciada, ¿no? Un matrimonio desgraciado. Entonces, Aunque sea duro. claro. Entonces, la depresión predispone a distintas enfermedades orgánicas. Como decíamos, al contrario de lo que se pensaba habitualmente, que era primero la depresión y primero el cáncer y luego la depresión. Sabemos ya que es primero la depresión y luego el cáncer. Bien. Además no hay que dejarse engañar, puesto que a veces, eso que decíamos, aparece la enfermedad orgánica o se le diagnostica la enfermedad orgánica y entonces se va mejorando de la depresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando le ponen el tratamiento de la enfermedad orgánica y empieza a mejorar de la enfermedad orgánica, vuelven a aparecer los síntomas de la depresión. Porque la depresión no se había curado, estaba enmascarada con la enfermedad orgánica. Entonces no hay que dejarse engañar. No sé, te mejoran del cáncer y a lo mejor te pones peor del otro. Claro, vuelve a aparecer la depresión porque no la has curado. no se había curado. Estaba enmascarada por los otros síntomas. Ayer leía un caso clínico de un paciente que con VIH, contagio de VIH, y que estaba todo perfecto, los niveles casi indetectables porque estaba tomando la medicación correctamente y tal, todo fenomenal, y llegó al hospital diciendo que ya no quería tomar más la medicación, que ya estaba todo bien y que no quería tomar la medicación, ¿no? ¿Ves? Eso es, a medida que se fue curando de la enfermedad orgánica volvió a aparecer la depresión, porque eso es un suicidio. Ah, por eso lo tienes que tomar para toda la vida, seguramente. Claro, y además con un rigor terapéutico del 95%, porque tienes que tomarlo sin que se te olviden las dosis. Pero vemos ahí, por ejemplo, en ese paciente cómo era una conducta suicida derivada de la depresión, ¿no? Cuando alguien abandona el tratamiento, quiere abandonar el tratamiento que justo le está haciendo estar sano, es una conducta suicida. Bueno, entonces, la relación entre depresión y enfermedad orgánica ha sido ampliamente estudiada. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud emite un informe donde muestra esa implicación de la depresión en la enfermedad orgánica y muestra cómo está en la etiología de múltiples enfermedades orgánicas, la depresión. Entonces, las enfermedades orgánicas que terminan con la muerte de la persona se pueden llegar a pensar como suicidios verdaderamente efectuados por medio de la enfermedad orgánica. ¿Vale? O sea, la persona deprimida se suicidó por medio de una enfermedad orgánica. Fijaos así como los niveles de los índices de suicidio, que ya son desorbitantes, es la primera causa de muerte, el suicidio tal cual, manifiesto, es la primera causa de muerte no natural en el mundo. Si incluimos también todas estas enfermedades orgánicas derivadas de una depresión o accidentes. Entonces, Virginia, eso se puede equiparar a cuando uno quiere abandonar el psicoanálisis
abandona un poco el querer mejorar o curarse, ¿no? Eso es por una estructura melancólica también, o por la culpa. La culpa inconsciente no le permite estar bien. Entonces eso se ve en el análisis también, una persona que se ha curado con su psicoanálisis, ¿no?, de sus síntomas, y que está en un momento que está bien, ¿no?, y que precisamente el psicoanálisis es lo que le ha hecho estar bien. Abandonar el análisis en ese momento también se puede interpretar como una conducta suicida. De hecho, a veces se interpreta así. Porque comienza la carrera hacia la destrucción, además, en esas personas que abandonan justo el tratamiento que les hace sostenerse en la salud. Es como una resistencia. Sí, es una resistencia, pero de las derivadas del superyo, dice Freud, ¿no? Cuando diferencia los distintos tipos de resistencia, las del ello, las del yo y las del superyo, dice la del sentimiento de culpa es la peor de todas, una de las peores, y es la resistencia del superyo, que te lleva, por ejemplo, pues eso, a fracasar en el trabajo justo cuando te van a dar el ascenso o cuando te lo acaban de dar, por culpa, lo que veíamos el otro día, los que fracasan al triunfar, que tiene que ver con una culpa inconsciente, o abandonar un tratamiento que es el que te hace estar bien. Entonces, depresión y sistema inmune. Vamos a ver cómo intermedia el sistema inmune en esto de la enfermedad orgánica. Como hemos dicho, en el 2002 la Organización Mundial de la Salud desarrolla ese informe donde se ve la implicación de la depresión en la etiología de múltiples enfermedades, en la mayoría de ellas por mediación del sistema inmunológico. Porque lo que enferma es el sujeto, ¿no? Sujeto, en su cara psíquica y en su cara orgánica. Porque cuando separamos mente y cuerpo, lo separamos para estudiarlo, ¿no? Pero realmente la mente y el cuerpo van unidos, o sea, son indisolubles. Son como una banda de Moebius, que no son dos caras, es una misma cara que hace así, ¿no? Van unidos el cuerpo y la mente. Entonces se enferma el sujeto y se enferma en su lado psíquico y en su lado somático, se enferma en su estado de ánimo, ¿no?, que se hace melancólico, y se enferma su sistema inmunológico, que se deprime. Virginia, una pregunta: ¿y todas estas personas que padecen enfermedades autoinmunes, desde la perspectiva del psicoanálisis, también estaría relacionada con una depresión previa? Es justo al contrario. En vez de una inmunodepresión, porque la inmunodepresión, como vamos a ver ahora, lo que sucede es que el sistema inmune deja de vigilar, pierde su capacidad de vigilancia, ¿no?, porque está deprimido. En las autoinmunes lo que pasa es que hay un hiperfuncionamiento del sistema inmune, y no solamente ataca a los agentes externos, sino que ataca a los propios tejidos del organismo, ataca al propio cuerpo, el sistema inmunológico. Es al revés, hay una hiperfunción del sistema inmune en las... Pero también a causa de algo psicológico. Claro. Y que no es la depresión, entonces. No. ¿Qué causa psicológica es la Tiene depresión? que ver más en las autoinmunes con la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo ajeno. ¿Con los límites puede ser? Con los límites. Wow, entonces esto sí, claro. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lupus, todo esto, fibromialgia. Claro. Bueno, la fibromialgia pueden ser distintas estructuras las que dan lugar a una fibromialgia. Puede ser la histeria, puede ser una depresión, puede ser una psicosomática. ¿Hay estudios basados en ello? Sí. Virginia, Sí. Hay en el Grupo Cero hay toda una serie de publicaciones sobre medicina psicosomática. Estos son algunos de los libros. Medicina psicosomática, medicina psicoanalítica, medicina psicosomática, está el volumen 4 de las doctoras Alejandra Menasa, Pilar Rojas, de la doctora Norma Menasa. Es una línea de investigación que... Es que lo que digo, comentar, hay muchos pacientes que te pueden llegar y te comentan que sufren mucho porque en determinados ámbitos con esto de la nueva era
llegan a decirles que todo es cuestión de su mente, o sea, que en realidad no hay nada orgánico. Y yo, pero ¿cómo se te puede ocurrir decirle a un paciente que todo está en su mente, que en realidad no le duele cuando hay una fibromialgia, cuando hay un lupus, cuando en realidad hay una parte orgánica que sí está afectada? Claro. Es tremendo. Claro. Tanto en la enfermedad orgánica como en la enfermedad psicosomática hay lesión de órganos. Claro, digo, es lo que le diferencia de una neurosis actual o de una histeria, donde hay afectación del cuerpo pero no hay lesión de órgano. Claro. Pero en estas dos, en la orgánica y en la psicosomática, hay lesión comprobable. Es decir, que se ha hecho un agujero en el estómago, o hay un tumor, o hay una lesión. Pues gracias por decirlo, porque es que no, de verdad, hay muchos pacientes que llegan desesperados diciendo, es que mira, me ha pasado esto, y digo, pero ¿cómo te han podido decir esto? Claro. Porque igual que hay una tendencia en la medicina a no tener en cuenta lo psíquico, sí, y tratan a la persona como si fuera solo un cuerpo, también hay una tendencia en la psicología a no tener en cuenta lo biológico, como si solamente fuera un psiquismo sin cuerpo. Y al cuerpo le duele, claro. Es que están las dos cosas, están las dos cosas. Sí, no se puede separar. Claro, otra cosa es que el determinismo sea psíquico, que la determinación sea psíquica, porque para la medicina muchas veces, por ejemplo, llega el cáncer y lo dice de causa desconocida, etiopatogénico, no sabe, ¿no? A veces sí, por el tabaco, por exposición a tóxicos o no sé qué, pero la mayoría de las veces de causa desconocida. Entonces ahí es donde el psicoanálisis sabe la causa. Es una causa psíquica, es una depresión psíquica, una identificación con el objeto, un estancamiento libidinal, ¿no? ¿Y te puede crear una enfermedad el tener algo en la mente de una depresión? Yo no puedo entender eso. Claro, no porque... que sea tan fuerte como para que el cuerpo se te ponga mal. Claro, ¿no? pero es un camino que sigue esa igual que te puedes llegar a matar, suicidar. Claro, o por una depresión, exactamente. Pues te puedes llegar a enfermar. Cabe repetir que las enfermedades autoinmunes que ha dicho ella Sí. vienen por la capacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno. ¿Eso lo puedes explicar un Sí, poco? porque mira, en el sistema inmunológico, como vamos a ver ahora, o sea, es el encargado, es un sistema formado por diversas estructuras y células que están distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Y entonces se encarga, su función es proteger al organismo de agentes extraños. No lo pasé. De agentes que vienen del exterior, que son virus, bacterias, tóxicos, ¿no? O de agentes del interior, que son potencialmente dañinos también para el organismo, ¿no? Tiene esa capacidad de discriminar, de diferenciar. Entonces, ¿qué hace? Detecta al agente potencialmente dañino y lo destruye. Y lo elimina. Pero eso a nivel orgánico, ¿no? Claro, A nivel pero ¿y a orgánico? nivel psicológico cuál sería la...? Bueno, voy. Sí. Entonces, ¿qué pasa en las autoinmunes? Que no diferencian entre el... ha perdido la capacidad de discriminar entre el agente extraño, potencialmente dañino, y los tejidos sanos del cuerpo. Y ataca a los tejidos sanos. Ataca a células sanas y las destruye como si fueran... Claro, pero el desajuste psicológico, ¿cuál sería? Hay un momento de la constitución psíquica donde lo que el niño aprende es la diferencia entre el yo y el no yo, que después va a derivar en la diferencia entre yo y otro. Al principio es yo, no yo. Es una discriminación donde el niño empieza a discriminar entre lo que es él, su cuerpo y el exterior, ¿no? Y luego ya es el yo y el otro, ¿no? Y otro, ¿no? Y otros, ¿no? Con ciertos límites. Entonces, tiene que ver con esa cuestión de... Pero entonces viene de arrastre, no puede ser que venga de grande. En ese caso el desajuste psicológico viene de niño, a eso voy. Bueno... Porque de grande... es una negación, es una negación. En las estructuras psicosomáticas lo que hay es una negación de lo psíquico. Hay una negación de lo psíquico. Se enferma porque no acepta
esa parte psíquica, no acepta la elaboración psíquica de la diferencia del yo, no yo, no la acepta psíquicamente. Son personas como que te hablan como si solo fueran enfermedad, ¿no? Como si no te cuentan nada de su vida, ni de su deseo, ni de su alma, no tienen, como si no tuvieran psiquismo, hablan así telegráficamente, es un grito, en realidad la enfermedad psicosomática es como un grito del cuerpo, porque el psiquismo está totalmente reprimido. Que las autoinmunes son psicosomáticas. Sí. Está reprimido. Entonces, claro, muy primitiva, es una estructura muy primitiva que tiene que ver con un momento de la constitución psíquica muy primitivo. Claro, y tú dices, ¿y por qué es de adultos? ¿Qué pasa? Y no de niños. Bueno, como cualquier tipo de enfermedad. Debuta en un momento de la vida de la persona, pero cuando debuta, que es cuando solicita tratamiento, ¿no? Y hacemos la reconstrucción que lo ha llevado a ese debut de la enfermedad, entonces es cuando reconstruimos las operaciones y vemos a qué momento psíquico se ha o ha regresado, o no, porque ha habido una regresión, hay regresiones en las enfermedades. Es decir, es como si frente a algo de su sistema psíquico no lo hubiera podido resolver. No lo puede resolver psíquicamente, hablando, conversando, psicoanalizándose, y lo resuelve somáticamente. O sea, las enfermedades son intentos de resolución. Luego cada estructura es distinta. La orgánica es una, la psicosomática es otra. Pero la psicosomática es muy primitiva, es como un grito antes de la palabra. Porque todo lo psíquico está reprimido, como si no tuviera psiquismo, el psicosomático. Y ahí, en el síntoma, porque luego obviamente es una persona que tiene psiquismo, ¿no? Y que con el psicoanálisis pues consigue, digamos, ir aceptando determinadas cosas y elaborándolas por medio de la palabra y no dañándose su cuerpo. Te iba a preguntar, ¿debe haber entonces un avance cuando haces un proceso de psicoanálisis en personas que padecen enfermedades autoinmunes? Claro, por supuesto. Por supuesto. Porque, claro, es que no se pueden, es que son... Muchas son enfermedades que no son curables. Bueno, y muchas son curables. Y además mejora la calidad de vida enormemente de las personas en análisis. Quiero decir, hasta un SIDA, que una persona se psicoanalice y no se psicoanalice, pues a uno le puede llevar a abandonar el tratamiento, al que no se psicoanaliza, y al que se psicoanaliza le lleva pues a psicoanalizar su culpa, a reducir sus niveles de culpa, a tomar el tratamiento cuando corresponde, a evitar olvidos de las dosis, de las tomas, ¿no? O una persona que ya está en cáncer, o sea, ya ha desarrollado el cáncer, pero una que se psicoanaliza y otra que no, se ha comprobado cómo el paciente que se psicoanaliza tolera mucho mejor los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, se le cae menos el pelo y además luego va más rápidamente en su proceso de curación. Y no solo eso, sino que además aborda la depresión que estaba subyaciendo, que estaba previa al desarrollo del cáncer. O sea que también, claro, si se empieza a psicoanalizar, es preventivo, ¿no? Si una persona se empieza a psicoanalizar, por una parte es preventivo porque ya es una alternativa a la hora de elaborar los estímulos psíquicos y los estímulos somáticos por la palabra, no de otra manera, ¿no? Lo elaboras en tu psicoanálisis. Pero luego además, obviamente cuando la persona tiene un cáncer ya requiere un tratamiento médico, ¿no? Entonces, combinado el tratamiento psíquico con el tratamiento médico, los efectos en la curación, ¿no? Y verdadera, es decir, en la transformación de esa persona, son totales. Y en determinadas enfermedades que son incurables, por decirlo de alguna manera, con el psicoanálisis mejora la calidad de vida, o se hacen personas sanas con un tratamiento crónico, que ya son sanas, pero lo que es crónico no es la enfermedad, es el tratamiento. Entonces también, claro, cambia la vida de la persona a estar enfermo, ¿no? O a ser un enfermo, porque también hay una identificación en la psicosomática con la soy fibromiálgica, ¿no? Hay una identificación con la enfermedad. Fijaos, eso
Eso debe ser del orden de la melancolía. Soy está identificado. Te iba a preguntar, ¿y en todas estas enfermedades autoinmunes puede haber detrás también hiperexigencia? Puede ser, sí. Es que me he encontrado muchas personas con estas enfermedades que tienen ciertos rasgos de hiperexigencia. Y digo, voy a ver alguna relación Sí. entre me exijo demasiado en mi trabajo, pero luego no soy capaz de hablar, ¿no?, en un proceso psicoterapéutico porque vengo con una estructura de familia muy rígida, entonces no hablo mucho, pero luego me exijo, ¿no?, y es como un círculo en donde dices, aquí hay de un lado una cosa y aquí hay de otra. Claro. También. Sí. Bueno, entonces, en sujetos sanos, el sistema inmunológico protege de las sustancias extrañas por medio de dos mecanismos, ¿no? Uno sería lo que se llama inmunidad inespecífica, natural o innata, que es, incluye las barreras físicas, la piel, las mucosas, ¿no?, que nos defienden frente a los agentes extraños que intentan penetrar en el organismo, ¿no? Tiene las barreras físicas, también tiene las células fagocitarias, que son las células que se van comiendo, ¿no?, van fagocitando a los virus, a los gérmenes, a los elementos extraños, y los eosinófilos de la sangre y los tejidos. Y también un tipo de linfocitos que se llaman los natural killers, ¿no?, que son las células agresoras naturales. Son linfocitos que se dedican a matar a esos agentes extraños. A los malos. Matan y los limpian. Limpian el organismo. Esto está funcionando, pues Normal, ¿no? cuando una persona está sana, está funcionando normalmente en el organismo. Y luego hay otra que se llama inmunidad específica o adquirida, que es inducida o estimulada por la exposición a determinadas sustancias extrañas, que son los antígenos. Entonces, hay veces que un antígeno entra en el organismo y el organismo lo que hace es desarrollar anticuerpos específicos para ese antígeno, ¿no? Entra el VIH en un organismo y entonces el organismo inmediatamente produce anticuerpos para protegerse del antígeno. Es específico para ese antígeno. Y además aumentan a medida que se repite el número de exposiciones al antígeno, ¿no? Tiene memoria este sistema. Aquí estarían incluidos los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, cuando una sustancia extraña entra en nuestro organismo, un antígeno, el sistema inmune se encarga de detectarla y destruirla. Y además lo hace teniendo en cuenta que no debe atacar ninguna otra parte del organismo que esté funcionando correctamente, que sea un tejido propio del organismo. Tiene esa capacidad de discriminar, que es lo que no puede el autoinmune, en la enfermedad autoinmune. Y además se nota en el discurso de la persona, que no puede discriminar. Eso que le pasa en el cuerpo también le pasa en otras facetas de su vida, o sea que lo vas a notar en cómo habla, esa dificultad para discriminar. Y también podríamos decir es que observo mucho de que este tipo de personas que no puedan discriminar qué es lo bueno de lo malo porque no lo hayan interiorizado desde pequeños o no hayan tenido un modelo. Puede ser que tenga que ver con eso, la dificultad para discriminar, aunque también tiene que ver con la diferencia sexual al final, ¿no? Mira, qué interesante. Está todo muy relacionado. Bueno, otra función del sistema inmune es la inmunovigilancia antitumoral. ¿Qué significa esto? Pues que en condiciones normales nuestro organismo produce células tumorales, ¿no? Por mutaciones del ADN, hay veces que las células mutan y se convierten en células mutadas, tumorales. Pero, ¿qué hace el organismo? También las detecta y las elimina. Entonces no da pie a que se acumulen y produzca un tumor. Pero cuando el sistema está inmunodeprimido y pierde la capacidad de vigilancia, estas células tumorales pues no se destruyen, permanecen en el organismo.
Y además, para que se produzca un cáncer no solamente tiene que haber inmunodepresión, se tiene que dar otra circunstancia y es un crecimiento enloquecido de las células tumorales, lo que se llama psicosis celular, es decir, sin ley, sin límites. Empiezan a reproducirse las células de una manera alocada. Y además no hay quien las elimine. Y eso es lo que hace que... tengas un cáncer, ¿no? Claro. Y además, una persona que está inmunodeprimida es como muy fácil para ella, tiende a hacer enfermedades oportunistas. De estas enfermedades que tú cuando estás bien, ¿no? Entran, salen de tu organismo, los organismos infecciosos, los agentes infecciosos y tu sistema inmune se los carga o ni siquiera le impide entrar, pero cuando estás deprimido, tu sistema inmune está deprimido, entonces se pilla todo, ¿no? Todo tipo de infecciones, todos los catarros, toda la gripe, todo. Por eso dicen que nunca viene solo una desgracia, vienen varias. Claro, si estás deprimido, pues van todas una tras otra. Otra patología que está íntimamente ligada a la depresión es el infarto de miocardio. Claro, la Organización Mundial de la Salud dice eso, ¿no? Que tratando la depresión se reducirían enormemente los índices del suicidio, los índices de cáncer y los índices de infarto. Claro, la mayoría de la gente no se trata, ¿verdad? Claro. Claro que la mayoría de la gente no se trata de la depresión. Se trata de los síntomas que tiene, ¿sí? Del cáncer o de lo que le pasa. Claro. O sea, la depresión es también está relacionada con el infarto de miocardio. Sí, y también mediado por el sistema inmune, porque hay linfocitos activados y macrófagos en las placas de ateroma. En las placas de ateroma inestable de las arterias, que son las que cuando explotan hacen o el infarto de miocardio o la angina de pecho. ¿Y el estrés no está relacionado con...? También. Pero el estrés iría más... El estrés es una enfermedad, una neurosis actual, una neurosis de angustia. Y estas son las que anteceden a la enfermedad psicosomática, que son como dos vías de enfermarse. Una está la depresión y la enfermedad orgánica, y otra está el estrés, la neurosis de la angustia, la ansiedad y la enfermedad psicosomática. Son dos vías. Son estructuras diferentes todas, ¿no? Depresión es una estructura, enfermedad psicosomática es una estructura, neurosis actual es otra estructura y enfermedad orgánica es otra. Pero se ha visto que la enfermedad orgánica la mayoría de las veces está antecedida por una depresión y la enfermedad psicosomática la mayoría de las veces está antecedida por el estrés y la angustia. Vale. Bueno, y para terminar de comprender esto, decir, claro, que una medicina que no incluye lo psíquico, que solamente considera a la persona como un cuerpo, pues entonces, claro, llega una persona, un paciente con cáncer, y entonces él piensa que se deprime cuando le ha dado la noticia del cáncer, ¿no? Piensa que primero estaba el cáncer y luego estaba la depresión. Y entonces, claro, ¿cómo piensa el cáncer? Piensa el cáncer, bueno, pues que algo ha producido el cáncer, o ha sido un virus, o ha sido un tóxico, o ha sido el tabaco, o ha sido unas radiaciones, lo piensa como... ¿no? Y en muchas ocasiones lo considera de causa desconocida, porque no se han dado ninguno de esos elementos y sin embargo la persona tiene un cáncer. Y entonces dicen, etiopatogenia, causa desconocida, dice la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Como no saben cuál es la causa, no pueden incidir en el tratamiento de la causa ni en la prevención, sino que actúan sintomáticamente contra los síntomas, y lo máximo que pueden hacer, y ya bastante, ¿no? Pero es pues radioterapia, quimioterapia, medicación, pero eso es para ya el tumor. Irradian el tumor, que muchas veces se cargan
Todo lo de alrededor. todo lo de alrededor, ¿no? Pero ya van al síntoma, al tratamiento sintomático. Sin embargo, un modelo de medicina que incluye lo psíquico no solamente tiene en cuenta a la persona, sino que tiene en cuenta el psiquismo y el funcionamiento del psiquismo, sabe que la depresión precede al cáncer. Entonces no solamente va a incluir el tratamiento sintomático, va a incluir el tratamiento de la depresión, porque es la depresión psíquica y por otra cara está la depresión inmune. Pero normalmente cuando tienes un cáncer no te dicen y también vete al psicólogo. Bueno, cada vez más. Te lo digo porque la ha tenido mi prima hace poco. Y Claro. no lo han tratado del cáncer. Bueno, lo han tratado, Sí. está en la Almudena, En ¿verdad? la- O sea, así lo han tratado. Pero bueno, son cosas que pasan. La han tratado del cáncer, está enterrada. Desgraciadamente, es verdad, todavía hay mucha cuál? resistencia, pues porque hay intereses económicos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero afortunadamente cada vez más son los médicos que ya están incluyendo, que ya saben y que ya derivan a un profesional. Sería conveniente que hables con un psicólogo, con un psicoanalista. También, ¿no? A veces porque lo piensan como que se ha deprimido después del cáncer. No te digo que lo piensen Sí. bien, pero bueno, ya van incluyéndolo. Y luego hay una medicina, que es la medicina más moderna, que ya incluye lo psíquico, total. No sé. Sí, y que hay varios equipos de investigación en el mundo que lo que están haciendo es demostrar las tesis psicoanalíticas. Han tomado las tesis de Freud y las están demostrando médicamente, con la mejor tecnología, con todo, ¿no? Con mediciones, como hacen ellos, con los ensayos clínicos. Pero esos son los que sois seguidores de Freud, ¿no? Según No, has no, dicho. no, la medicina, En general. la nueva medicina, la medicina más moderna tiene en cuenta lo psíquico. Es que no hay otra parte, es que solo los seguidores de Freud incluyen lo psíquico en lo orgánico. Es que Freud era médico, Ya. neurólogo, Sí. ¿no? Entonces Freud llega a decir que el psicoanálisis es una parte de la medicina, es una rama de la medicina. Sí, pero que tú vamos, eso me han contado una psicóloga, que hay gente que no sigue a Freud. Que hay Bueno, otras ramas. pero es que tampoco consideran lo orgánico, es que no consideran el cuerpo. Lo ven de otra... ¿A que sí? Hay otra, sí, es que hay demasiadas corrientes en psicoanálisis. Es que como dice exactamente. Virginia. Está Jung, está Lacan, está... No, pero la propia psicología no hace ningún abordaje del cuerpo. ¿No? Si no te vas a la medicina psicosomática o a la medicina psicoanalítica, no hay abordaje del cuerpo en la psicología. No, se trata todo con conducta, Claro. lo externo. Sí. Es el psicoanálisis el que... Y bueno, y el psicoanálisis freudiano, porque es el psicoanálisis, porque luego Jung y todos estos que tú mencionas se fueron a la quinta avenida. Claro, se desviaron totalmente. Uno porque negaba la pulsión de muerte, fíjate tú. Otro porque negaba la sexualidad, otro... Sí. Entonces no, eso ya no es psicoanálisis. Psicoanálisis es Freud, Lacan, Menasa y todas las investigaciones de medicina psicosomática, y eso es lo que toma la medicina nueva, la medicina moderna. Lo que está tomando es incluir al sujeto psíquico de todos estos Yo no procesos veo psíquicos. Yo creo que Yo creo que se debe hacer, claro, porque en primer lugar, en cuando te dicen, aunque tú no lo sepas, si te dicen tienes un cáncer, deben tratarte también un psicólogo, porque la depresión que coges, yo lo he visto por mi prima, y tengo muchos familiares con cáncer, y la depresión que coges te tiene que tratar alguien, no vale con que vaya el primo, la prima o la amiga y le diga, te preocupes, ya te pondrás buena. Claro, Eso no vale para nada. no vale para nada. Porque sigue en una depresión total. Claro, total, tú has dicho total, es depresión anímica y depresión de las funciones vitales del cuerpo, las funciones de protección del cuerpo. Tienes que tratarte una persona que sepa eso, porque por mucho que quieras, ¿sí, no? Claro. Bueno, y hasta aquí... No se te oye, ¿verdad? A ver, Entonces podemos venir el martes a las 11:15. sí, ¿No sabes? sí. La del sueño. Porque no me has dejado porque hace frío y somos muy vagas todas las madrugadas. Es verdad.
Ya me tiré muchos años levantándome muy temprano para ir a trabajar. Bueno, pues continuamos el martes. Gracias a todos. Espero que os hayáis pillado Sí. para Pero protegeros. dices tú, es que actualmente hay demasiadas pseudoterapias que mezclan en el tema del psicoanálisis, entonces están hablando del complejo electral, ¿no? De todo esto, y luego Eso no es tampoco tienen referencias, ¿no? Porque tú les preguntas y dices, bueno, pero ¿a quién te estás refiriendo ahora? ¿A Freud? ¿A Lacan? ¿A Jung? Y no te saben tampoco exponer con propiedad y con argumentos porque ni siquiera se han leído a Lacan, ni a Freud, ni a Jung, ¿eh? Entonces dices, ¿cómo vas hablando de cada autor psicoanalítico si ni siquiera lo conoces? Es una disciplina tan compleja, el psicoanálisis, tan completa, Es muy complejo. que te lleva para estudiar toda la vida, ¿Sí? toda la vida Y no termina, de psicoanalista, ¿verdad? y es un trabajo muy riguroso porque no solamente implica el estudiar, sino el psicoanalizarte. Eso es, que hay muchas personas que ni se han psicoanalizado y quieren psicoanalizar Dicen sin ser estar Y en la ponen escuela a los que de siguen a psicoanálisis. Freud mal. Y encima eso, y encima- Ah, que sí. Sin Sí, haber bueno, leído, Tú lo sabes. Sí. O sea, Nada. no me invento nada. que eso no es. Sí, ya vais viendo lo que es y lo que no es. Capacidad de discriminación. Sí, es verdad. Bueno, gracias. Gracias. Continuamos A el ti. próximo martes. Chao. Venga, adiós. Chao.